¿Qué tal? ¿Cómo están? Gustazo reencontrarnos. Hoy tenemos un invitado de lujo, un invitado que nos ha visitado el año anterior en varias oportunidades. Lentamente vamos llegando al 3 de febrero, fecha histórica si la hay para toda esta región, porque se desarrolla el combate o el ensayo, ya hablaremos en su momento, de San Lorenzo. El único combate de San Martín en nuestras tierras. Pero cuando de San Martín hablamos, obviamente levantamos el teléfono y llamamos o le mandamos un WhatsApp a mi amigo, a nuestro amigo Miguel Ángel Brusasca. Miguel, gracias por venir, qué gusto. Muchas gracias, gracias por permitirme otra vez esta tribuna que llega a tanta gente en la ciudad, en la región, y uno puede aquí manifestar cuestiones vinculadas a la historia sanmartiniana. ¿Qué es tu pasión? Bueno, son horas de lectura, como yo siempre digo. Así que estamos muy complacidos de volver a este espacio para mezclar conceptos históricos y a veces con algunas jugosas anécdotas que hacen también a la historia. Le hemos planteado a Miguel hacer dos programas, uno obviamente este, y uno posterior que será emitido el 3 de febrero, hablando directamente del combate. Si en aquel vamos a hablar del combate, en este vamos a hablar, como dicen los chicos, como se utiliza en este tiempo, de la previa. ¿Qué pasaba en todo lo previo al inicio del camino? Miguel, estamos situados en 1813, 34 años tenía el coronel San Martín. Así es. Y bueno, todas las no previas... era un niño para la No, época. no, pero todas las previas de los acontecimientos que después han significado un quiebre o una bisagra en la historia argentina están atravesadas por intereses, egoísmos, por alianzas, o sea, eso es como una cuestión genética que se ha transmitido en la Argentina. Si usted antes del combate de San Lorenzo analiza los 2 años anteriores, o sea, ya había pasado la Revolución de Mayo, lo de la primera Junta de Gobierno, después constituida en Junta Grande, y cuando ya empezaban algunas facciones a cruzar intereses, imagínense usted que cuando en 1812, en marzo, arriba San Martín a Buenos Aires, procedente de Gran Bretaña, después de haber pedido la baja del ejército español, él se encontraba apostado allí en Cádiz, que era un lugar donde rebotaban todas las noticias que venían de la América hispana. Él pide la baja del ejército español, logra a través de un artilugio diciendo que tenía bienes que administrar en Lima y que esos bienes al no producir en realidad no significaban ningún rédito para el rey, por aquello que había que pagar el quinto real de impuesto. En realidad nunca tuvo tierras en Lima, pero no se iban a poner a averiguar si tenía o no. O sea, le pareció pertinente a los jefes del ejército español dar la anuencia necesaria para que San Martín justamente se retirara de la vida militar, dependiendo precisamente del ejército real. Y ahí es cuando él se va a Inglaterra y en unos pocos meses se forma, por así decir, de los conceptos liberales e independentistas que venían soplando en el mundo, cuando se mezcla con las logias secretas. Miguel, el San Martín de ese momento, ¿con qué grado se retira y con qué grado comienza el trabajo en Argentina? En realidad que era una especie de, en el ejército español, era mayor agregado al regimiento tal. O sea, cuando eran agregados, porque había sobrante de oficiales, pero igual le daban un destino y aunque él no ocupara esa plaza, igual cobraba el sueldo. Era una manera como de seguir teniéndolo en la milicia. Ese grado, en realidad, es equivalente al que le reconoce aquí el triunvirato cuando él llega como teniente coronel. Él llega aquí como teniente coronel. Recién meses más tarde, cuando ya había pasado el proceso de formación, la primera fase de formación del regimiento de granaderos, es ascendido a coronel. Él justamente lleva adelante la comandancia de los hechos acontecidos en San Lorenzo, meses después, ya como coronel. Otra cosa, Miguel, sí, en enero de 1813, ¿ya está casado San Martín? Sí, él se casa en septiembre de 1812, 6 meses después de llegar. Porque comienza a departir junto con Alvear, que era su compañero de caminatas y de bailes en Buenos Aires. ¿La conoció? Y casi nada. Pero ¿sabe qué pasa? Que a don José Escalada, que era uno de los comerciantes más importantes de Buenos Aires, le ha parecido interesante darle lustre a su apellido con la presencia de este militar que venía con importantes pergaminos por su actuación en el viejo continente. No se olvide que él había enfrentado y ya con mando en 2 oportunidades a las fuerzas de élite de Napoleón. Una en Arjonilla y la otra en el combate de Bailén, donde fue condecorado. O sea,
traía, es decir, 0 peso, 0 peseta, pero muchos galones, muchos pergaminos como militar. Y en realidad él llega a Buenos Aires en marzo de 1812 junto con otros militares fundamentalmente que se habían forjado en el viejo continente, pero eran la mayoría nacidos aquí en el Río de la Plata o en América, salvo el barón de Olenberg que venía en ese contingente. Y entonces llega a Buenos Aires y genera cierta desconfianza, porque ellos vienen a ofrecer sus servicios al gobierno del Río de la Plata para luchar contra los españoles. O sea, había allí una reticencia a recibirlo porque dice, ¿cómo? Han hecho una larga carrera en el ejército español y de repente vienen y se ofrecen para pelear contra el ejército español. De todas maneras, el triunvirato se tomó sus reservas, pasaron algunos días, pero fue admitido en el trabajo que él solicitaba, porque así lo manifiesta, solicitaba trabajo como militar y entonces es donde le asignan que lleve adelante la primera tarea. No para probarlo, sino porque posiblemente vislumbraron que tenía dotes de mando y de organizador. ¿Lobby por detrás? Y bueno, pero también las aguas estaban divididas, también tenían que ver las cuestiones de las logias que ya empezaban tenían incidencia, incipiente incidencia en Buenos Aires. Después él crea la logia Lautaro. Porque yo no me imagino... Pero bueno, quería decir para completar la idea perdón. que el primer trabajo que él asume con responsabilidad, ¿cuál es? La formación de un regimiento siguiendo las técnicas observadas, las modernas técnicas de guerra observadas en Europa, donde él había apreciado que la importancia de la caballería, de la infantería empezaba a ser igualada por la caballería ligera. Y ahí es donde nace la idea de formar un regimiento importante con alta disciplina y con hombres escogidos especialmente para que dieran forma a lo que sería el regimiento de granaderos a caballo, cuyo decreto u orden de creación es de abril de 1812. Todo se fue dando muy rápido y él empieza a trabajar inmediatamente en el cuartel de la Ranchería, después recién va al cuartel de Retiro que termina siendo un sitio histórico. En ese interín, en algunos momentos de solaz y esparcimiento, ¿qué es lo que sucedía en Buenos Aires? Algunas familias acomodadas llevaban adelante las famosas tertulias, que eran al atardecer, no más allá de la medianoche, porque si no el obispo podía observar el tema. Entonces es cuando Alvear lo invita a participar de la tertulia de los Escalada, y ahí en una de esas oportunidades cuando conoce a la niña, él 34 años y la niña 14. Pocos días después que cumple los 15, en los primeros días de septiembre de 1812, se casa. Ahí está, esto es lo que usted me consultaba. De esos primeros momentos, de la llegada en el Jorge Canning a Buenos Aires, de todo esto, con su primer trabajo, ya como hombre que defiende a esta parte del planeta, ¿quedó mucho escrito? En realidad no hay documentación profusa sobre esa etapa, salvo lo que reflejaban los medios de prensa. Y una avesada pluma en ese entonces era Bernardo de Monteagudo, que termina a la postre siendo un hombre que cruza la historia sanmartiniana en América, polémico por cierto, repudiado por muchos y admirado por otros por su inteligencia, su filosa pluma, y es lo que Monteagudo va reflejando de los acontecimientos políticos de aquella época, y es donde justamente termina dándole forma a una organización que se escuda detrás de un hombre secreto, como una logia, para llevar adelante las ideas que ellos tenían, que en definitiva, porque muchos se confunden, muchos autores, no venía a pelear por la libertad todo, sino que el concepto era pelear por la independencia de estas tierras, hacerlo independiente del reino de España y dejar, este es el espíritu masón que primaba, y dejar que los pueblos, una vez con la independencia en su poder, a través del uso de las armas, pasaran a la fase de elegir ellos, sus representantes, su forma de gobierno. O sea, quedaba bien claro que ninguno venía con ínfulas de dictador. De esa misma época, de su llegada, de sus primeros tiempos, de su casamiento, de su primer trabajo, ¿le quedan amigos para el resto de la vida? Y en realidad él allí conoce a Guido, conoce a Pueyrredón algunos meses después, y es gente con la cual tiene relación permanente. Pero me parece también que al calor de esas circunstancias, quien pasa a ser una de las figuras centrales en la vida y en la trayectoria de San Martín, que muchos por ahí no lo han destacado, para mí es Belgrano.
que lo conocen meses Sí. más tarde, después de su desgracia en Vilcapugio y Ayohuma, y acontecido el combate de San Lorenzo, el gobierno de Buenos Aires manda a San Martín como jefe para reemplazarlo a Belgrano en el Ejército del Norte. Y la verdad que ahí nace una amistad que no dura muchos años debido a la prematura muerte de Belgrano, pero creo que San Martín siempre lo consideró. Dice, no será un Napoleón, no será esto, pero es el mejor general que tenemos en América, cuando el gobierno lo quería remover, hacerle una corte marcial por la derrota de Vilcapugio y de Ayohuma. Lo defendió a capa y espada. Buenos Aires reclamaba que Belgrano bajara para hacerle un juicio marcial y todas las excusas del caso puso San Martín. Pero, sí, pero no quiero adelantarme a ese acontecimiento. Las cartas que cruzaban conforme se iban acercando. San Martín, imagínense que iba desde el sur hacia la zona de Salta y los chasquis ya empezaban a arrimar cartas que ellos se escribían. Y esta la famosa carta que Belgrano le dice, vuele, vuele usted si es posible que con usted la patria se salva. Sin conocerlo, imagínense. Y además un hecho interesante que en alguna oportunidad lo podemos charlar y desarrollar, esto del encuentro en la posta de Algarrobo y la residencia por unos pocos días en la posta de Yatasto. Allí es cuando San Martín pergeña su plan continental. Con los informes que le da Belgrano y un joven militar de apellido Güemes, él comprende que por el norte no es el camino. ¿Y cuál era el camino que buscaban? Llegar a Lima, por el camino del Alto Perú para nosotros, Bajo Perú para el virrey de Lima. Y sin embargo la enorme distancia, esos páramos, el altiplano, la cordillera y la deserción de los hombres, que cuanto más los alejaban los soldados de su casa, de su querencia, desertaban, se dio cuenta San Martín que ese no era el camino. Así que bueno. Pero hay una interina ahí, yo no Dale. quería, y esto seguramente te va a permitir preguntar varias cosas. En los primeros días de octubre de 1812 había una enorme disconformidad con el primer triunvirato, Chiclana, Paso y Zarratea. Y la verdad que la historia, y muchos lo han perfilado así, lo ubican a San Martín junto con Pinto y otros generales, como que fue el artífice del primer golpe de Estado que se dio en el Río de la Plata. En verdad, ante la enorme disconformidad que existía con ese triunvirato, que no había cumplido ciertas normas y parámetros, las tropas se apostaron en la plaza de la Recoba y justamente sus jefes fueron quienes intimaron a que estos señores renunciaran y se reconstituyó el llamado segundo triunvirato, donde solo quedó Paso como una prenda de negociación, y ahí entran Rodríguez Peña y Álvarez Jonte. Fíjense ustedes las paradojas de la vida, que Álvarez Jonte lo acompañaría como comisario de guerra o administrador en el ejército, en la flota expedicionaria al Perú, y muere en Pisco poco después que San Martín crea la bandera del Perú. Está sepultado en el cementerio de Pisco, Álvarez Jonte.